Durante muchos años hemos servido al Señor con varias responsabilidades como iglesia y hemos conocido a mucha gente muy tesa y podemos contarles como muchas historias acerca de lo que el Señor ha hecho por sus hijos y a través de ellos. Una gran parte pues, del tiempo la iglesia puede sorprenderte con, no sé, la hermosa unidad que existe entre nuestros hermanos y hermanas, ¿cierto? Y otras veces nosotros y otros nos encontramos haciendo o diciendo cosas que nos hacen preguntarnos a veces, como, ay, ¿qué estaba pensando? ¿O ¿de dónde está? Como, no, pues, ¿dónde está mi mente hoy, Señor? Realmente, ¿dónde está? Y nos encontramos cuidando de nosotros y no confiando en Dios para hacer las cosas a su manera. La historia de Ananías y Zafira se encuentra en Hechos 5 y es una historia triste, de hecho. Empieza al final del capítulo 4 de la descripción de la iglesia primitiva en Jerusalén. Un grupo de creyentes tan llenos del Espíritu Santo que eran de un solo corazón y una sola mente, ¿cierto? Grandes poderes y gracia estaban sobre los apóstoles que predicaron y testificaron del Salvador resucitado. Y los corazones del pueblo estaban tan unidos que tenían todas sus posesiones libremente y voluntariamente las compartían entre sí, porque pues como no porque fueran coaccionadas, sino porque realmente se amaban. Y aquellos que vendían tierras y casas como entregaron sus ganancias a los apóstoles, y quienes distribuyeron a los dones a los necesitados. Así que vamos a leer en Hechos capítulo 5. Vamos a empezar con el versículo 1. Dice la Biblia. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías, pues en inglés, Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había pasado, ¿cierto? Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis al tener el espíritu, al tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas.
Dos miembros de ese grupo eran Ananías y su esposa Zafira. También habían vendido un campo. Parte del beneficio de su venta fue guardado por la pareja. Y Ananías solo puso una parte del dinero a los pies de los apóstoles. Sin embargo, Ananías hizo el pretexto de haber dado todas las ganancias. Este espectáculo hipócrita puede haber engañado a algunos, pero no a Pedro, que estaba lleno del poder del Espíritu. Pedro supo al instante que Ananías estaba mintiendo, y no solo a él, sino a Dios, y expuso su hipocresía. Ananías cayó y murió, dice la Biblia allá en el versículo 4. Y cuando Zafira apareció, ella también mintió a Pedro y a Dios también, diciendo que habían donado todo el producto de la venta de la tierra a la iglesia. Cuando su mentira había sido expuesta, también se cayó y se murió a los pies de Pedro. Iglesia, no es la primera vez que vemos una ruptura de la unidad con el Espíritu del Señor o entre nosotros como cristianos. Tal vez pueden pensar en otras cosas en las que hemos ido en secreto nuestro propio camino, pensando que nuestra palabra sería tomada como si fuera la verdad, o que nuestras acciones dieron la apariencia de lo que esperábamos que la gente pensara en nosotros. Me acuerdo de una vez en mi vida personalmente, cuando yo tomé la Santa Cena y me puse a pensar, debería haber esperado. No estoy bien con Dios hoy, ¿cierto? O a veces como me he perdido en un momento de una gran canción, ¿cierto? Porque fue increíble cuando debería haberme como asegurado de que mi enfoque estuviera en el Señor. Ha habido historias en la iglesia cuando el equipo que recogió tristemente la ofrenda dijo que había varios sobres que se habían vuelto vacíos. Estábamos en muchas iglesias y tristemente esto fue la historia. Ha habido historias en las que muchos de nosotros hemos tratado de tener la apariencia de hacer lo correcto o algo similar, poniendo un rostro falso delante de los hombres y ante Dios. Pero la realidad es que había una mentira involucrada en alguna parte. Las razones de Dios para llevar a cabo la muerte de Ananías y Zafira implican su aborrecimiento del pecado y la hipocresía de la pareja. Y la lección para el resto de la iglesia, tanto entonces como ahora. Hoy puede ser fácil pasar por alto la santidad de Dios, olvidar que es justo y puro y que odia el pecado de todo corazón. Este pecado, particularmente como lo de la hipocresía, en la iglesia fue tratado rápida y pues inmediatamente de una, ¿cierto? A veces me pregunto cómo fueron salvadas Ananías y Zafira, y creemos que probablemente lo eran. Su historia, de hecho, se cuenta en el contexto de las acciones donde dice en Hechos 4, 32, que todos los creyentes, eran las acciones de todos los creyentes, y sabían del Espíritu Santo. Y la mentira de Ananías podría haber sido una promesa, tal vez, no sabemos, anterior, de que daría toda la cantidad de la venta al Señor.
pero la mejor evidencia de que eran hijos de Dios puede ser que recibieron disciplina. Si no son discipulandos, o los discípulos, ¿cierto? Y todos se someten a la disciplina, entonces no son hijos e hijas verdaderos en absoluto. Ananías y su esposa habían conspirado para obtener los elogios de la iglesia, pero su conspiración condujo al pecado, tristemente hasta la muerte, ¿cierto? A veces me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué no decían la verdad? Ellos sí tenían la oportunidad de decir la verdad, estaban allá. ¿Por qué no dijeron, sabes, es que esto es solo una parte del dinero? Y me quedé con el resto para mí. Honestamente, te lo digo la verdad. ¿Por qué después de haber visto caer el Espíritu Santo sobre el pueblo y haber oído la palabra del Señor en su propio idioma, no pensaron, hay verdad a todo mi alrededor? Seguramente mi mentira se dará a conocer. Y no es interesante que tanto Ananías como Zafira tuvieron la oportunidad de decir la verdad sin que el otro estuviera allá y todavía se mintieron solos con la oportunidad de decir la verdad. Pero no. Iglesia, hoy tenemos más conocimiento que en ese día y hemos visto que el Señor es misericordioso y puede trabajar con nuestra honestidad. Con esto Él sí puede trabajar con la honestidad. Es paciente para enseñarnos y guiarnos si seremos honestos con Él. Sin embargo, he aprendido que ser falsa nunca funciona, o falso, no sé cómo se dice. Pero puede parecer que nos salva en el momento, pero en realidad, como esa mentira, es lo que te digo, que en el momento, estoy bien, bueno, es solo una mentira blanca, ¿cierto? Una mentira pequeñita, pero en realidad rompe el corazón de Dios y de todo a nuestro alrededor, incluso nosotros. El caso de Ananías y Zafira ilustra el hecho de que incluso los creyentes pueden ser llevados a un pecado audaz y flagrante. Fue Satanás quien había llenado sus corazones para mentir de esta manera, dice en Hechos, ¿cierto? 5:3. Y para poner a prueba el Espíritu Santo en el versículo 9. Yo no quiero esto tampoco. La codicia, la hipocresía y el deseo de alabanza de los hombres jugaron un papel en su desaparición. Y las muertes repentinas y dramáticas de Ananías y Zafira sirvieron para algo, yo creo. Creo que sirvió para purificar y advertir a la iglesia. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de inmediato, en la infancia de la iglesia, Dios dejó claro la hipocresía y la disimulación no iban a ser toleradas. Y su juicio de Ananías y Zafira ayudó a proteger a la iglesia contra la pretensión futura. Dios puso los cuerpos de Ananías y Zafira en el camino, en el puro camino de todo hipócrita que buscaría entrar en la iglesia. Qué ejemplo, ¿cierto?
es fuerte y uno puede preguntar muchas cosas, pero pasó así. Y además, el incidente que involucró a Ananías y Zafira ayudó a establecer la autoridad de los apóstoles en la iglesia. Los pecadores habían caído muertos a los pies de Pedro. Fue Pedro quien había sabido del pecado secreto y tenía, pues, por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Y tenía la autoridad para pronunciar juicio en la iglesia. Y hay más que podemos decir, hay muchas más cosas que podemos decir de esto. Pero si la hipocresía de Ananías y Zafira hubieran logrado engañar a Pedro, habría dañado gravemente la autoridad de los apóstoles. La triste historia de Ananías y Zafira no es un incidente oscuro del Antiguo Testamento con respecto a una violación de la ley mosaica. Esto ocurrió en la iglesia del siglo I a los creyentes en Jesucristo. La historia de Ananías y Zafira es un recordatorio para nosotros hoy de que Dios ve el corazón. Realmente está mirando el corazón y sabe exactamente lo que existe en tu corazón y en el mío también. Que odia el pecado y que está preocupado por la pureza de su iglesia. Imagínate que Dios está preocupado por la pureza de su iglesia y tiene que hacer algunas cosas, ¿cierto? Dios es Dios. No puedo explicar las cosas de Dios, pero yo sí sé que está preocupado por la pureza. Es muy importante para Él y Él tiene montones de misericordia, pero hay que entender que todo eso existe por una razón muy grande, mayor que nosotros mismos, ¿cierto? Y como Jesús dijo a la iglesia, la iglesia como de Tiatira, todas las iglesias sabrán que yo soy el que busca corazones y mentes y pagaré a cada uno de vosotros de acuerdo con vuestras acciones. Y esto sale en Apocalipsis, en el capítulo 2, 23. Hermanos, no voy a tenerte mucho tiempo esta noche. De hecho, quiero que reflexionemos mucho en la palabra de Dios, en nuestras familias, en las cosas que hacemos, en las cosas pequeñas que hacemos. Una amiga me dijo una vez como, yo no sé si lo tengo correcto, pero como no haga cosas buenas que parezcan malas, ¿cierto? Algo así y el opuesto. Yo digo que hay que hacer lo correcto todo el tiempo, aunque duele. A veces uno dice, bueno, es que uno tiene que ser bien honesto. Yo te digo que es la verdad. Es la verdad. Yo quiero ser honesta. Pero a veces somos tan transparentes y queremos dañar a la gente con muchas cosas también. Hay una diferencia muy grande entre ser honesto y ser transparente, ¿cierto? Si yo soy tu amiga, yo puedo decirte algunas cosas, pero yo te las digo con amor y en amor. Yo te digo las cosas y yo soy transparente contigo porque te amo, ¿cierto? No para hacerte daño. Pero hay que ser honesto ante los hombres y ante a Dios. Y como dice la canción de Admir, esa canción a mí me gusta mucho. Voy despojándome de vanidades. Es hora de darse cuenta de quién es nuestro Dios y no poner nuestro valor en manos de los hombres. No, eres valioso, valiosa y no necesitas impresionar al mundo.
Tu valor es suficiente. Y ven cómo eres, y tu Dios te mostrará la verdadera belleza quién es, y puede crecer tu relación con Él, te lo prometo. Voy desatando nudos que amarré a mi corazón. Es hora de tratar con el Señor acerca de las cosas que no hemos puesto que nosotros hemos puesto a nosotros mismos, y quitarnos las capas. Hay un montón de capas de culpa. Es hora de quitar esto. No, si no tienes todo lo que necesitas, yo te lo prometo que el Señor sí tiene. Espero que me estén escuchando. El Señor sí tiene lo que necesitas. Tú no tienes que estar haciéndote daño. No tienes que estar como solitos y pensando que no hay esperanza. No. Él no necesita que finjas o vengas con un plan mejor. Él tiene el plan para tu vida. Él tiene la verdad para tu vida. No toca fingir. Voy abandonando miedos y abrazando verdades. Ananías y Zafira pudieron encontrar la verdad, pero porque ambos mintieron sin vergüenza a los hombres y a Dios. Los que salieron con miedo ese día eran los de la iglesia. Pero qué bien, debemos abrazar la verdad y debemos abandonar nuestros temores y dejar que Dios tenga su camino en nosotros y a través de nosotros, porque debe ser nuestra decisión. Esto es nuestra decisión, decir la verdad. Él no va a bajar y decirme, mira, es que hazme un favor, dígame la verdad, por favor, por el amor de Dios, ¿cierto? Él no lo va a hacer. Es nuestra decisión. Él es paciente y nos ayudará a hacer lo correcto. Y si no, créeme, su voluntad se hará. Ya lo hemos visto. Yo no quiero pasar por eso. No te digo esas cosas para asustarte. Jamás. Pero como iglesia, quiero aprender. Quiero avanzar. Quiero tomar un momento, ¿cierto?, para abandonar los miedos de la gente. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a hacer? ¿Qué me van a hacer? Pero, ¿qué va a hacer Dios, cierto? Él te ama. Él te ama. Él encanta el tiempo que tiene contigo. Y estoy muy contenta de que todavía tenemos la oportunidad de despertar y tomar la próxima decisión correcta. Estoy segura en esto. Yo sé que voy a tener mis cositas, ¿cierto? Pero estoy luchando con Dios y estoy tan contenta por esta oportunidad. Realmente odio el Señor, no sé, yo odio que tengamos esa historia de Ananías y Zafira para contar, ¿cierto? Pero elijo, como yo escojo, es mi decisión, abrazar al Señor persiguiendo al viento hasta volar como Él. Esto es la meta que quiero explicar. Dice Jesucristo, sé santo, porque soy santo. Hermanos y hermanas, no nos diría que seamos como Él si no fuera posible. Esto yo creo con todo mi corazón. Hay mucha gente que no la cree. Pero si mi mamá me dice que te toca hacer una cosa, es porque ella sabe que lo puedo hacer. Y con su ayuda es posible.